Entonces, exactamente, la idea es, ya después de haber revisado toda la fisiología y fisiopatología de los líquidos y de los electrolitos, vamos a enfocarnos en el manejo de los líquidos y sobre todo en los diferentes estados de choque que existen. Entonces, ¿qué es el choque? Pues representa un amplio espectro de condiciones que ya vamos a ver más adelante cómo se clasifica y que resulta de diferentes alteraciones específicas. Cada tipo de choque tiene una alteración específica, pero que en conjunto todos lo que causan es un daño global en todo el cuerpo, una disfunción orgánica, y pues por eso dentro del manejo de eso está una reanimación temprana de los pacientes. Hay diferencias fisiopatológicas entre cada estado de choque, pero finalmente todos están unidos por una misma conducta terapéutica, que es la reanimación con líquidos, cada uno con un enfoque diferente. Entonces acá pues brevemente para recordar cómo es la distribución del agua a nivel del cuerpo, los diferentes compartimentos, el intracelular y el extracelular, y el porcentaje de composición de agua de cada uno de ellos, que pues eso ya lo habíamos revisado. Y aquí para revisar lo que traía acá era pues cómo ha cambiado el modelo del concepto de la relación de Frank Starling en cuanto a movimientos de los líquidos del espacio intra al espacio extravascular. Pues inicialmente la teoría clásica es la teoría o la fórmula de Frank Starling, donde está compuesto por las presiones hidrostáticas y las presiones oncóticas, y las diferencias de cada una de ellas son las que regulan el movimiento del agua de un compartimento a otro. Pero recientemente ya se ha empezado a hablar de que no solamente son estas fuerzas las que determinan el impaso de un líquido de un compartimento a otro, sino también se habla del glicocálix endotelial, que es un conjunto de proteínas que se encuentran a nivel de la pared del endotelio y ejerce también fuerzas que favorecen el paso de líquido o no de un compartimento a otro, y el daño que se produzca sobre ese glicocálix, que es también un componente general de los diferentes estados de choque, pues puede alterar todas esas diferentes fuerzas y favorecer un mayor paso del espacio intravascular al espacio intersticial, y pues explicaría toda la fisiopatología de las diferentes condiciones. Entonces, antes de empezar a hablar de la terapéutica en cada uno de los estados de choque y el manejo de los líquidos, pues hay que saber cuáles son los líquidos que tenemos para el manejo de estos pacientes. Entonces inicialmente pues sabemos que tenemos los cristaloides, que hay isotónicos, hipertónicos, incluso hipotónicos, pero pues no se usan para la reanimación de los pacientes. Están los coloides, que ya vamos a hablar de cada uno de ellos, y también está la albúmina como otro tipo de medicamento líquido para usar en la reanimación de estos pacientes. Entonces, en cuanto a los cristaloides, pues tienen ciertas ventajas con respecto a los otros, y uno, en costos, pues son más económicos. Lo otro, el más fácil es su almacenamiento y la administración en los pacientes. Una de las características de los cristaloides es que tienen una rápida distribución en el espacio extracelular. Ellos producen una expansión del volumen rápido, pero así como expanden el volumen intravascular rápidamente, también es su paso del espacio intravascular al espacio intersticial. Ya más adelante vamos a ver una tabla donde se especifica el tiempo que demora en el espacio intravascular, y ya cuando definitivamente no hay y ha pasado todo al espacio intersticial o al intracelular. Una de las complicaciones que se puede ver asociada cuando se administran grandes volúmenes es la hipernatremia, y el otro la acidosis metabólica hiperprolémica por los componentes de este tipo de líquido. Y pues dentro, como lo mencionaba, dentro de los diferentes cristaloides están las soluciones isotónicas y las soluciones hipertónicas. Las soluciones hipertónicas, ¿qué características tienen? Pues que producen un rápido incremento en la osmolaridad plasmática, generan un mayor gradiente osmótico, y pues el volumen o la expansión de volumen es 2 a 4 veces mayor que la que se produce con los isotónicos, pero su efecto, al igual que los isotónicos, es corto. Su duración es un poco mayor que los isotónicos, pero no comparado, por ejemplo, con los coloides o con la albúmina.
Dentro de las reacciones adversas o efectos adversos asociados al uso de soluciones hipertónicas está también la hipernatremia, la hipocalemia, la acidosis metabólica, la hemólisis y las alteraciones en la agregabilidad plaquetaria. Una característica importante también que se ha visto asociada al uso de las soluciones hipertónicas es que esos también tienen un efecto hemodinámico, se ha visto asociado al uso de estas soluciones con mejoría en el gasto cardíaco y en los índices cardíacos. Entonces aquí vemos una tabla donde quería mostrarles todos los líquidos y los diferentes componentes, tanto en sodio, en cloro, en glucosa, pues por ejemplo las soluciones glucosadas y la osmolaridad de cada uno de ellos, y pues es importante a la hora de guiar el manejo de los pacientes y a la hora de elegir un tipo de solución u otra. Entonces vemos que la solución salina isotónica, que es el 0.9%, pues tiene una composición igual de sodio y cloro de 154.000 equivalentes con una osmolaridad de 308. La hipertónica, el 3%, pues el componente de sodio y cloro es mayor, de 513, y con una osmolaridad de 1026. Las soluciones dextrosadas en agua destilada, que vienen al 5, al 10 y al 50%, pues su componente es la glucosa, 50, 100 o 500 gramos por litro. El lactato de Ringer, que es otra solución isotónica también muy usada en la reanimación de los pacientes, tiene componente de sodio de 148.000 equivalentes y de cloro de 156, y además tiene potasio y calcio con una osmolaridad un poco más elevada que las isotónicas, pero pues algo similar, de 310. Y pues también mencionaban lo que es el lactato de Ringer, el Harman, que es producido por Baxter, y la dextrosa al 5% en solución salina, que es similar al isotónico, pero pues que tiene el componente de glucosa, entonces eso le genera mayor osmolaridad de 560. Entonces aquí es para hablar en cuanto a los cristaloides, de las diferentes características físico-químicas. Pues su osmolaridad, la de la solución isotónica, va entre más o menos 250 y 310 milosmoles por litro. Veíamos en la tabla anterior que era más o menos de 306, mientras que las hipertónicas de 900 hasta 2400 milosmoles, dependiendo de la concentración, si es al 3, al 7.5 o incluso al 23%. Su peso molecular es de 0, lo otro, el volumen, la capacidad de expansión de volumen en porcentaje. Las soluciones isotónicas expanden más o menos un 25% del volumen intravascular, mientras que las soluciones hipertónicas 200 hasta 400%. Su duración a nivel del espacio intravascular en general de ambas soluciones es entre media hora hasta 40 minutos, se habla más o menos como un promedio de 1 hora máximo de duración de su efecto sobre la expansión del volumen. Ya después de eso, ella ya pasó al espacio intersticial, al espacio intracelular, y no está generando su efecto intravascular, y esto pues hace que se pueda requerir, sobre todo con el uso de las isotónicas, mayor cantidad de volumen. Los potenciales efectos adversos: la acidosis metabólica para los dos, la hipernatremia, la hipercloremia y la hipertonicidad asociada al uso de soluciones hipertónicas. Entonces, pues hay que estar vigilando todas estas condiciones en el paciente, sobre todo cuando se requieren grandes volúmenes de líquidos. El otro tipo de líquidos son los coloides. Ellos generan una expansión de volumen más rápida, un poco más rápida que los cristaloides, y su efecto es más prolongado. Existen diferentes tipos de coloides, ya acá ahorita vamos a ver como diferentes componentes. Pueden producir, el volumen que es requerido para generar esa expansión del volumen intravascular es la mitad o un cuarto del que se requiere con los cristaloides. A diferencia de los cristaloides, generan menor dilución de las proteínas y de las células sanguíneas, favorecen entonces, producen una disminución en la viscosidad sanguínea y favorecerían el flujo sanguíneo, el flujo intravascular, y pues generan un rápido incremento en la osmolaridad plasmática. No sé por qué esto me está quedando. Los otros, entonces, dentro de los coloides están los almidones, el ethyl starch,
que son como los más comúnmente usados. Estos componentes son más famosos, por así decirlo, en Europa. En Estados Unidos no se usan tanto. Son derivados o polímeros sintéticos derivados de la amilopectina de un almidón. Su excreción predominantemente es renal y pues dentro de eso hay que tener en cuenta ciertos efectos adversos que se han visto asociados con el uso de ellos. Se pueden depositar también en el sistema reticuloendotelial y en la piel, y uno de los efectos adversos asociados es el prurito. Como les mencionaba, su uso ha sido mayor, es más común en Europa que en Estados Unidos, y dentro de las reacciones o efectos adversos que se asocian con estos componentes están las alteraciones en la coagulación, la prolongación del PT y el PTT, y las alteraciones en la agregación plaquetaria. Otro tipo de coloides son los dextranos. Estos son polímeros derivados pero de la glucosa. Está el dextran 40 y el 70, que pues la diferencia es su peso molecular de 40.000 y de 70.000 daltons. Tienen una vida media más corta a diferencia de los derivados de almidones. Alteran también dentro de sus efectos adversos la función de los glóbulos rojos y la agregabilidad plaquetaria, y generan un efecto, como mencionaba ahorita, ellos producen mayor dilución de las proteínas y de los productos sanguíneos, disminuyen la viscosidad sanguínea y favorecen pues una mejoría en el flujo de la sangre a nivel del espacio intravascular. Y uno de los efectos adversos más asociados son las reacciones anafilácticas, y por eso pues eso ha hecho que su uso no sea tan común por el alto porcentaje de asociación a estos. Los otros coloides son las gelatinas. Estos son derivados de fuentes bovinas, tienen un peso molecular de 30.000 daltons. Su vida media también es corta en la circulación. Ahora más adelante en una tabla vamos a ver cuánto es su duración, un poco más que los cristaloides. Alteran también la coagulación y también son vistos asociados en mayor proporción aún a reacciones anafilactoides, y pues no existe una gelatina que esté aprobada por la FDA para uso en reanimación y para el uso en los pacientes por su alta asociación con reacciones anafilácticas. Entonces aquí vemos los diferentes tipos de coloides, los starch, los dextranos y las gelatinas. También la osmolaridad que genera cada uno, más o menos entre 280 hasta 300 miliosmoles. Y lo que quería mostrarles es el porcentaje de expansión del volumen intravascular. Va entre un 75%, que es el menor en las gelatinas, hasta el 150% para los derivados de almidón y para los dextranos. Y la duración en el espacio o intravascular y la duración de su efecto expansor más o menos es para los derivados del almidón entre 8 hasta 24 horas algunos, y para el dextran 40 al que viene al 10%, 1 a 2 horas, y el dextran 70 es un poco más prolongado su efecto, más o menos 8 a 24 horas. Efectos o posibles reacciones adversas, entonces lo que les hablaba ahorita, alteraciones en la coagulabilidad, en la agregabilidad plaquetaria, reacciones alérgicas, alteraciones en cuanto a reacciones de incompatibilidad sanguínea, y reacciones alérgicas, sobre todo anafilactoides asociadas al uso de dextranos y de gelatinas. Otro tipo de líquido o de componente que se puede utilizar o que se ha estudiado para uso en reanimación en los pacientes es la albúmina. Su uso está aprobado desde 1943 y desde eso se viene utilizando y estudiando en diferentes escenarios. Viene diluida con cantidades fisiológicas de sodio, viene isotónica o hipertónica, isotónica a concentraciones al 4 al 5% y la hipertónica al 20 al 25%, pues que es la que más se usa. Aquí vemos su osmolaridad, que es de 300 miliosmoles para ambas soluciones.
Su expansión del volumen es de 100% para las isotónicas y un 500% para las soluciones al 25%, y la duración de su efecto expansor de volumen es más prolongado comparado con los cristaloides y los coloides, de 12 hasta 24 horas. Reacciones alérgicas pueden presentarse y hablaban de posible transmisión de infecciones, aunque pues estos son productos ya bastante procesados, purificados. el riesgo es mínimo, casi que no existe. Ajá. Entonces,